Con ocasión de las fiestas patrias, han surgido algunas opiniones, escritos en las redes sociales de jóvenes, particularmente hispanistas, basados en algunos historiadores españoles de carácter conservador y reaccionario, y también en el caso del Perú, básicamente empujados o promovidos por la ultraderecha, que tiene una clara visión hispanista, señalar que Túpac Amaru, José de San Martín y Simón Bolívar, que son las personalidades más destacadas que han luchado por la independencia del Perú, eran unos agentes del imperialismo inglés, que eran unos espías y que fueron subvencionados por el imperialismo inglés para liberar a sus pueblos frente al imperio español, que era el más avanzado, el más progresista, que construía en el virreinato el mejor de los cielos en la humanidad. Lógicamente, esta aseveración de los colonialistas hispanistas no tiene ninguna evidencia. No hay una prueba, ni de carácter fáctico, comunicacional, etcétera, que pueda aseverar esta acusación. Pero como la ultraderecha quiere reescribir la historia del Perú, quiere hacernos consentir que la independencia en el Perú, que la lucha de Túpac Amaru fue un error histórico, que debimos haber seguido dependiendo del imperio inglés. Y como todos saben ustedes, la ultraderecha española hace tiempo ha colocado sus tentáculos con algunos partidos de la ultraderecha en América Latina para reconstruir esa supuesta hispanidad, esa tendencia en que nosotros nos debemos todo nuestro desarrollo gracias al imperio español y no a las condiciones objetivas de nuestro desarrollo real. Y se quiere acusar a Túpac Amaru, a José de San Martín y a Simón Bolívar de agentes del imperio para ocultar un hecho. La crisis que hubo en los regímenes coloniales era el agotamiento del modelo primario exportador, porque en las colonias y particularmente en el virreinato en el Perú, ¿qué cosa es lo que se implantó? La explotación del oro y la plata como el modelo principal de la recaudación económica y de la riqueza de la colonia para exportar y entregar eso al imperio. No se ha producido con la llegada de los españoles una revolución productiva en el Perú. Por el contrario, ese modelo productivo que venía del Tahuantinsuyo y de los pueblos andinos fue destrozado. No se reemplazó con productos de mejor envergadura y de mejor calidad, cosa que se sufre hasta el día de hoy. Lo que hicieron los colonialistas fue concentrar la explotación del oro y la plata en Huancavelica, en minas del Macrosur por entonces y propio Potosí. Se saqueaba el oro y la plata para enviar al imperio, que se gastaba en su vida disipada y corrupta, y también algo de ese dinero para armar sus contradicciones con el imperialismo inglés. Contradicción que efectivamente existía en la disputa por el mundo. Era una disputa por la hegemonía en el mundo. Es decir, había una disputa, una contradicción interna en la colonia que no estaba resuelto. El régimen económico no respondía a los intereses de los naturales y por consiguiente se levantaron. ¿Contra qué se levantó Túpac Amaru? Contra la MITA, que era un régimen de explotación esclavista a los naturales que cuando entraban a los socavones en Huancavelica y en Potosí ya no salían con vida y nunca más regresaron a sus comunidades y sus ayllus en la que eran reclutados obligatoriamente. Y entonces ese régimen era odiado, era temido por la población. Por otro lado, para financiar sus disputas hegemónicas con el imperio, ¿qué hicieron? Subieron los impuestos en las colonias y, lógicamente, los comerciantes, ¿no? Los que vendían servicios en las colonias vieron afectados también sus ingresos, porque esos ingresos no se revertían en el Perú, se despachaban al centro del imperio en España para que los reyes corruptos gastaran esas riquezas y esos lujos y también parte de ello destinaran eso al militarismo en su confrontación con el imperio inglés. Es decir, el levantamiento tuvo un carácter interno porque el régimen económico y político había colapsado, desde Túpac Amaru con José de San Martín y lógicamente con Simón Bolívar. Ahora es cierto que en la humanidad había una recomposición de la hegemonía entre el imperio inglés y el imperio español. Muy hábilmente el imperio inglés había usado la revolución industrial para modernizar su economía. Mientras que los españoles seguían viviendo del saqueo del oro y la plata, los ingleses introdujeron la industria como el mecanismo de desarrollo económico. ¿Cómo viene ocurriendo en la actualidad? ¿Por qué los chinos han superado en la disputa económica a los norteamericanos? Porque los chinos producen, tienen industrias muy desarrolladas y junto a eso una tecnología muy avanzada. En cambio, los norteamericanos se quedaron ¿en qué? En la especulación financiera y destrozaron sus industrias en su país porque las industrias se fueron a otros países donde la mano de obra de mejor calidad es más barata. Y por eso que Donald Trump, desesperado, está queriendo reconstruir su industria. Parecido ocurrió en la disputa entre España e Inglaterra.
España, la monarquía, vivía del lujo, del saqueo del oro y la plata de sus colonias, y el imperio inglés empezó a exportar sus productos a todas las colonias. Y lo que hicieron es armar un gran puerto en el Caribe y en Buenos Aires. Y los barcos que venían de Inglaterra venían cargados de productos, de telas y etcétera, otros productos que se consumían en la colonia española. Entonces fue la economía la que terminó de erosionar y de derrotar al imperio español. Y no es como nos pretenden hacer consentir estos hispanistas de última hora, decir que Tupac Amaru, Simón Bolívar y José de San Martín eran unos agentes del imperio inglés, que eran unos espías, cuando no tienen ninguna evidencia, solo con el afán de justificar la revisión de la historia. Así que estamos ya notificados como los hispanistas, los que siendo peruanos, tienen una mentalidad colonial de arrastrarse a los pies de la colonia española, ahora pretenden justificar también y desconocer el aporte libertario de Tupac Amaru y el aporte de José de San Martín y de Simón Bolívar en la gesta independentista de América Latina y del Perú.